10:15 de la noche, seguimos en cuestión de prioridades en el Plató de Madrid. La Fundación Creciendo nació con la crisis de 2008 como una comunidad de empresas que no son pymes, pero que tampoco son grandes industrias, es decir, que facturan entre 50 y 500 millones de euros. Son las llamadas middle market o empresas intermedias. En España son unas 1.800, que realmente son las que deciden y mueven parte de la economía española, porque además no son filiales ni están controladas por empresas extranjeras. De hecho, equivalen al 18% del PIB. La Fundación reúne 125 compañías excelentes, unidas bajo el objetivo de desarrollar el tejido productivo nacional, y cada año entran varias empresas que buscan crecer y no estancarse. No es fácil pertenecer a este club selectivo y la semana pasada se han incorporado 10 más, entre ellas 2 de Castilla y León. Grupo Mirat, de fertilizantes de Salamanca, y Patatas Meléndez. Vamos a hablar de esta fundación y de sus retos con el director general, Rafael Vaquero. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntenos lo primero, ¿cómo se entra en este club selectivo que decía antes? ¿Qué características tienen que tener las empresas? Bueno, lo que tienen que ser efectivamente, están esos rangos de facturación entre los 50 y los 500 millones y luego ser excelentes, ¿no? Y muchas veces es complicado diferenciar una buena empresa de una empresa excelente. Entonces, para eso nosotros tenemos un comité de selección que es el que se dedica durante todo el año a analizar empresas, y al final solamente entran un 6% de las que analizan, con lo cual el listón está muy alto, y parte del éxito de Creciendo es ese listón alto, ¿no? Que las 125 que están son empresas realmente muy buenas. Entonces, para entrar no es quien quiere, sino quien puede, y para eso tiene que pasar por los filtros del comité de selección. El objetivo final es que todas estas empresas se conviertan en grandes empresas, que entre ustedes muchas cosas que le aportan, entiendo que es entre accionistas, métodos de financiación, también compartir sinergias. Entiendo que una vez que entran ahí, el camino ya es rápido para convertirse en una gran empresa. ¿Qué media hay, según los resultados que han obtenido últimamente? Bueno, tenemos muchas empresas que han superado esos umbrales de los 500 millones, incluso hay casos de éxito donde ya están en torno a los 1.600 millones de euros. Pero bueno, ¿por ejemplo? Christian Liffe. El grupo industrial Christian Liffe, cuando ellos entraron en la fundación, están en torno a los 200, y ahora mismo es un grupo de 1.600 millones de facturación, principalmente a través del crecimiento inorgánico, pero es uno de los casos de éxito que tenemos. También hay otros casos que no han superado ese umbral, pero que llevan unos crecimientos desbordados. De hecho, las empresas de Creciendo, de media, crecen 3 veces más rápido que la media nacional. Ustedes dicen que la empresa mediana es la gran olvidada por parte de las instituciones. Un ejemplo son los fondos Next Generation, que van enfocados sobre todo a las pymes y a las grandes empresas. Digamos que hay un vacío administrativo en lo que, porque esta categoría no existe como tal. ¿Están las empresas intermedias, por tanto, más desprotegidas que el resto? Nosotros creemos que sí. O sea, nosotros lo que decimos y lo que vemos es que las empresas se clasifican en 2 grandes grupos, ¿no? Siguiendo las directivas europeas, están las pymes. Entonces, tú cuando superas ese umbral de pyme, los 50 millones de facturación, 250 empleados o los 43 millones de activo, eres gran empresa. Entonces, nosotros lo que decimos es, oiga, el salto no debe ser tan brusco, porque tú no dejas de ser una pyme para ser una gran empresa. Entonces, las empresas de la Fundación, aun siendo grandes empresas, no son esas empresas de miles de millones, sino que creemos que debe ser un salto escalonado. Las pymes, luego saltas a la categoría que nosotros hemos definido como empresa de tamaño intermedio, las ETIs, y luego la gran empresa. ¿Qué referencias tenemos a nivel internacional? Pues el mayor ejemplo es Alemania, con el Mittelstand, ¿no? Ellos tienen una cultura muy arraigada de este segmento empresarial, y de hecho ahí están los datos y la prueba de lo bien que funciona ese tejido industrial en Alemania. Y luego los franceses están más avanzados que nosotros. Ellos tienen lo que ellos llaman las entreprises de taille intermedia, que es un poco donde nosotros hemos cogido la denominación, porque estamos trabajando conjuntamente los esfuerzos en Bruselas, y ellos también tienen este segmento reconocido y se impulsa. En España no se impulsa. Pero esta denominación ETI es, permítame que se lo diga así, inventada por ustedes, porque administrativamente, jurídicamente no existe como tal. No existe, pero por ejemplo Francia sí la tiene reglada. Francia sí que la tiene reglada a nivel estadístico dentro de su propia administración pública, sí que se registran esos datos. En España estamos todavía por detrás. Hay un dato importante, sobre todo para comunidades despobladas como Castilla y León, y es que el 40% de esas empresas se encuentran en poblaciones de menos de 20.000 habitantes. De alguna forma contribuyen al desarrollo económico, de empleo. Hablamos entonces de empresas que sí creen en el territorio, ¿no? Que no necesitan estar en las grandes urbes. Totalmente. Nosotros, mira, si miramos, hemos dicho que en España hay realmente son 3.300 empresas que facturan entre 50 y 500 millones. Nosotros trabajamos sobre una población de 1.800 porque decimos, oye, nos quedamos con las que tienen su toma de decisión en España, es decir, no miramos aquellas que son filiales extranjeras en España. Entonces, de esas 1.800,
que son las empresas de tamaño intermedio españolas, cuando las comparas en relación con la gran empresa, en mayor proporción estas empresas están fuera de Madrid y Barcelona, un 63% versus un 44%. Y dentro de la fundación, dentro de las 125 empresas, se da ese dato que has comentado, 40% en municipios de menos de 20.000. Pero si subo a 50.000 habitantes, el porcentaje es de un 54%. Entonces son empresas que están muy arraigadas en su territorio y cuando se habla de la vertebración o del desarrollo territorial del país, estas son los caballos ganadores, estas son las empresas que pueden hacerlo. Dentro de la Fundación, por ejemplo en Castilla y León, tenemos ejemplos muy buenos. Galletas Gullón. Galletas Gullón está dentro de la Fundación y realmente es el motor económico de la montaña palentina, de Aguilar de Campo. Eso es. Prosol en venta de baños. Bueno, es que puedo decir todas las que tenemos en Castilla y León, pero son ejemplos claros de empresas que son generadoras de empleo y que permiten que la gente no se vaya, con lo cual es el desarrollo territorial del país. Hoy conocíamos el dato que comentábamos antes, la cantidad de mileuristas, cada vez hay más jóvenes entre 16 y 29 años que son mileuristas. ¿Hay muchos mileuristas también en este tipo de empresas? Bueno, hay estudios que avalan que a mayor tamaño empresarial, mejor remuneración, ¿no? Porque puedes generar empleos de mayor valor añadido, con lo cual yo diría estas empresas son las que pueden generar salarios más cualificados en España. En España tenemos un problema con el tamaño empresarial y es que si miramos los datos de España respecto a Europa, nosotros somos un 22%, en nuestras empresas un 22% son un 22% más pequeñas. Es decir, tenemos un problema empresarial que, por cierto, va ligado también a los temas de productividad de la economía española y a ese salario español. Además, si miramos a los pesos de los sectores en España, principalmente es una economía de servicios. Por ejemplo, este segmento empresarial recoge a la gran mayoría de empresas industriales, donde sabemos que ahí puede haber trabajos y hay trabajos de más valor añadido. Con lo cual, creo que dentro de estas empresas sería una apuesta clara para mejorar las condiciones salariales en España y generar ese empleo de valor añadido. ¿Y cómo les está afectando a ustedes los costes de producción, la guerra de Ucrania? Yo no sé si a tener más músculo, estar más saneada les afecta menos que a otras. Bueno, un dato previo, ¿no? Si miramos los datos de la última gran crisis europea y nos remontamos al 2008, hay un estudio de GE Capital que habla que este segmento empresarial fue el que sobrevivió mejor a la crisis, ¿no? Fue un 96% de las ETIs sobrevivieron a la crisis del 2008 y en términos de generación de empleo fue el gran generador de empleo europeo. La PYME europea generó, creo que fueron unos 100.000 empleos del 2008 al 2010. La ETI europea generó 200.000 y la gran empresa destruyó 1,5 millones. Entonces, sí, son más resilientes y esa resiliencia se debe, yo creo que principalmente a dos motivos. Uno, la internacionalización. Son empresas altamente internacionalizadas y cuanto más internacionalizado estás, más resiliente eres porque no tienes todos los huevos en una misma cesta. Y luego su estructura accionarial, ¿no? Normalmente son empresas que su estructura accionarial les permite pensar a largo plazo. No están sujetos a las volatilidades del mercado, con lo cual pueden tomar decisiones para sobrevivir a estas crisis, ¿no? ¿Usted es segoviano? Sí. Ha estudiado en la Universidad de Valladolid, me imagino que conoce bien el panorama empresarial de Castilla y León. ¿Qué papel juegan estas middle market o ETI, como usted las denomina en Castilla y León? Porque como veíamos antes, bueno, ustedes trabajan con Gullón, con Prosol, también está, bueno, pues ahora mismo Piensos Mirat en Salamanca. Sí, nosotros tenemos también Patatas Meléndez, que Patatas Meléndez, acaba de entrar. Está Joselito también en Salamanca. Jamones. Tenemos a Quesos El Pastor, Hiperbaric y Frías Nutrición también en Burgos. Entonces, ¿qué rol juegan estas empresas en Castilla y León? Pues yo creo que con los nombres, pues a los que las conocen, pues saben que son los grandes generadores de empleo en sus zonas de influencia. Yo creo que juegan un rol importante. Hombre, tenemos un problema de tejido empresarial en nuestra comunidad y en España en general, y yo creo que estas empresas juegan un rol destacado por varios motivos. Al final, por ejemplo, Hiperbaric, un ejemplo, una empresa altamente innovadora, una empresa que su facturación, el 90% proviene de mercados extranjeros, en Burgos. Prosol, también otra empresa altamente internacionalizada. Son muchas veces lo que nos referimos son campeones ocultos, ¿vale? Son empresas que son desconocidas para la sociedad en general por dos motivos. Pero que son líderes en su sector, ¿no? Justo. ¿Y qué se hace en estos casos? ¿Qué es lo que hacen ustedes con este tipo de empresas más desconocidas? Al final son desconocidas por dos motivos. Uno, porque al ser industriales o operar en un segmento B2B muchas veces no llegan al consumidor final. Y luego porque son esos mercados nicho, ¿no? Mercados de en torno a los 1.000, 3.000 millones de euros a nivel mundial y estos ocupan líderes mundiales. ¿Nosotros qué hacemos con ellos?
Pues, por ejemplo, normalmente con estas empresas del B2B trabajar mucho el tema de la marca, de potenciar la marca, la comunicación es muy importante. Son empresas que tienen claro algunas cosas que trabajan muy bien, como es ese componente industrial, ese componente de innovación, y nosotros les ayudamos en esas otras áreas que son importantes de un mundo más B2C, porque dentro de la fundación también tenemos empresas muy conocidas, ¿no? Pues bicicletas Orbea, ¿no? Tendríamos Orbea o El Ganso, Bimba y Lola, Natura Visé, Martidem, Chocolates Valor. Son empresas que tienen mucha marca porque llegan al cliente final. Entonces, muchas veces son esas empresas las que ayudan a estas otras más B2B a cómo trabajar esos aspectos. Bueno, estamos haciendo aquí publicidad. Pero al otro lado. Bueno, perdón. Que no, hay que hablar de ellas para que la gente vea y poner ejemplos. Hablábamos antes del Ministerio de Igualdad, no le voy a meter ningún compromiso político. Simplemente le pregunto, ¿sigue faltando mujeres líderes en estas empresas, liderazgos femeninos? Bueno, nosotros, justo el dato de la Fundación, un 25% de las empresas están lideradas por mujeres. Lo cual es escaso todavía. Es escaso, totalmente es escaso todavía, pero bueno, al final hay bastante potencial. Yo creo que todas, cuando hablamos, yo creo que son empresas, por lo menos las que yo represento, son empresas mucho más comprometidas, ¿no? Mirábamos a los datos, por ejemplo, de los ODS y dentro de la Fundación el 80% están alineados a un objetivo, cuando la media en España empresarial es de un 40%, con lo cual son empresas mucho más comprometidas que tienen en su ADN esto. Al final lo que creen es que una empresa tiene que ser el reflejo de la sociedad. No puede vivir de manera paralela. Entonces, esto implica el tema de que haya mujeres, pero mucho más que eso. Tiene que saber de una diversidad de muchos más aspectos aparte del género. Pero sí, yo creo que hay campo de mejora, pero son empresas que lo saben y que van en esa dirección. Escuchaba antes el debate encendido que tenían aquí los tertulianos, porque precisamente encendida está la política también en este país. ¿Esta crispación que estamos sufriendo en este país en los últimos tiempos afecta de alguna forma también a la marca España y les afecta a ustedes desde un punto de vista empresarial? A ver, la marca España. Bueno, yo es que creo que estas empresas son marca España. Cuando hablábamos de los datos de internacionalización, yo, por ejemplo, dentro de la Fundación, el 60% de la facturación de las 125 empresas se hace en mercados internacionales, con lo cual son las grandes generadoras de marca España. Evidentemente, lo que interesa es que esté todo más tranquilo. Si lo que tenemos que trabajar, hablamos ahora mismo de la reindustrialización europea, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es importante es que nos centremos en lo que realmente es importante, ¿no? Que no generemos un ruido que no sea necesario y que apoyemos con las políticas que hacen falta para realmente que exista ese crecimiento empresarial, que al final el empleo donde hay que generarlo es en el sector privado, no en el sector público. Hay tres tertulianos aquí que me acompañan, que también le van a preguntar. Carmelo. ¿Qué tal, señor Vaquero? Buenas noches. Ha citado, por cierto, a Prosol, antes cuando hablabas de liderazgo de las mujeres, que está dirigida por una mujer y además que fue, creo, premiada como mujer empresaria de Europa. O sea que... Rocío Orbella. Sí. Exactamente. Entonces, presidenta de la empresa familiar recientemente. Es verdad que, bueno, que hay un porcentaje, yo creo que más alto en Castilla y León, de la media de empresas, de la media española de empresas dirigidas por mujeres. Pero a mí hay algo que realmente me llama la atención de nuestro país, y es que tenemos, siempre se dice, cuando se habla del empleo, dice más del 80% del empleo en España son pequeñas y medianas empresas. 60%. No. En torno No. Se hablaba de más del 80%. Ahora no sé si se ha corregido esa cifra, pero más del 80%. No sé, corríjame si me equivoco. Pero hablo de pequeña y mediana empresa. No solo de pequeña empresa, pequeña y mediana. Esto no es bueno. O sea, lo bueno es que España tuviera más grandes empresas. ¿Qué es lo que ocurre en España? ¿Qué rémora tenemos, qué defecto tenemos en nuestro sistema productivo, en lo que sea, para que cueste tanto el salto de la pequeña y mediana empresa a la gran empresa, que, hombre, en principio es lo deseable? Eso es lo que les hace a ustedes tener su razón de ser. A ver, efectivamente, si España es un país de pymes, ¿no? Yo creo que dentro del tejido empresarial el 99,7% son pymes, ¿no? Por número de empresas. Y cuando vemos las gráficas se producen cosas muy curiosas, ¿no? Que son saltos que no deberían de ser. La distribución debería de ser así, pero lo que vemos es que hay ciertas barreras administrativas al crecimiento que hacen que se agolpen porque no interesa pasar de una categoría a otra. Y eso pasa. Si vemos los datos vemos que de repente hacen unas subidas que no deberían de ser. Nosotros lo que defendemos, en cierto modo, es, pasar de pyme a gran empresa es un salto. Es un salto porque dejas de tener un apoyo institucional para tu empresa. Con lo cual, ahí existe una primera barrera
al crecimiento importante. Pero yo hablo con las empresas que están en la fundación y no quieren subvenciones, sino si estas empresas lo que necesitan son sobre todo ayudas a la innovación, que es lo que las hace ser realmente competitivas y coger volumen. Una ayuda a la innovación es una forma también, sería una forma también de subvencionar, si estás de alguna manera, digamos, introduciendo elementos que... Bueno, pero pensamos, nosotros por ejemplo, yo hablo de las que tengo dentro de la fundación, sus competidores no son españoles. Prosol es un ejemplo, Prosol compite contra 5 empresas europeas. Entonces, sus competidores no están en España, están fuera de España. Y lo que decimos es, oye, pues que compitan en igualdad de condiciones. En Alemania, por ejemplo, hay un programa de ayuda específica a la innovación, que es el Centrales Innovation Mittelstand, que son 600 millones a fondo perdido para la innovación. Ojalá tuviésemos eso en España, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo esas barreras administrativas que existen de un salto de categoría a otra, que no se impulsa ese crecimiento. Y luego yo creo que también tenemos un problema a veces de cultura emprendedora empresarial, ¿no? Hablábamos antes. O sea, es un salto que asusta de alguna forma, culturalmente asusta a la empresa. O sea, que dices, paso de ser una pequeña a una grande y a lo mejor me he manejado muy bien siendo pequeño, a ver si me meto en el lío de la Michelin, ¿no? Que sí. Me meto en un lío. A ver si me meto en el lío de la grande. Puede haber esa... Totalmente. Y hay a veces también, y es normal, ¿no? O sea, uno puede estar cómodo en su estado en el que está y dice, ¿por qué necesito dar esa... Jugármela. Efectivamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, eso en la fundación lo hemos trabajado y han sido varios CEOs de empresas que nos lo han dicho. Dice que a mí me ha servido estar en esta fundación porque el valor de la fundación son las empresas que están dentro de la fundación y que les han servido de inspiración los unos a los otros para dar ese salto y para creérselo y decir, oye, si mi compañero lo ha hecho, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, ha servido muchas veces de inspiración. María. Bueno, yo creo que es usted un fascista, según los cánones actuales, porque ha hecho unas cosas que escandalizarían a la mitad del Parlamento, por lo menos, ¿no? Ha dicho una cosa, primero es que ha dicho que el empleo se genera en el sector privado, y no se genera la riqueza, se genera en el sector privado y en el sector público. Esto, vamos, quiero decir, los señores de Podemos estarían horrorizados, ¿no? Y luego ha dicho una cosa que es muy importante, ¿no? Está hablando usted de las empresas y de la cultura empresarial, de la ausencia del valor que se le da al emprendimiento, ¿no? A los riesgos que asume un emprendedor hoy en día, ¿no? Y me interesa mucho un aspecto, porque además en España, fíjese que ha habido fundamentalmente políticas dirigidas a las pymes, como si fuese la misma cosa una pequeña empresa de un trabajador o incluso un autónomo, vamos a suponer, con una empresa de 250 empleados. Es decir, yo creo que obviamente las necesidades son diferentes, pero siempre se ha metido en el mismo saco lo que es una evidencia de una ausencia total de conocimiento del sector empresarial en España, ¿no? Pero hay un tema que me resulta muy interesante, que es el tema de la educación, de la formación en España, ¿no? Tenemos una tasa de paro elevadísima en España y sin embargo hay muchísimas empresas, muchas de ellas exportadoras, muchas industriales, que no encuentran perfiles, no encuentran trabajadores por falta de cualificación. Es decir, esto es tremendo en un país. ¿Qué es lo que habría que hacer en ese sentido? Esta es una pregunta porque a mí se escucha mucho hablar, ¿no?, del problema de la empresa, pero realmente con tasas de paro como la nuestra es sorprendente, ¿no?, que tantas y tantas empresas no encuentren perfiles. Totalmente, no creo que tenga la respuesta ni la solución, pero bueno, totalmente de acuerdo que además este tema se ha visto agraviado en un entorno en la gestión del talento post-pandemia. O sea, este tema del talento es un problema, era un problema y ahora es un problema mucho mayor. ¿Qué se nos puede hacer? Yo creo que sobre todo es un tema de... hay que trabajar en varios ejes, ¿no? Por una parte es todo el tema del reskilling, upskilling que hay que hacer sobre los profesionales que existen. Eso hay que hacerlo y eso debería de haber programas que ayuden a ese concepto de capacitación en capacidades técnicas, pero luego es que no hay que olvidar que muchas de estas empresas lo que necesitan es personal cualificado, y el personal cualificado no es el ingeniero de datos, el data analytics no, es soldadores. Entonces yo creo que hay que trabajar en ese concepto de la formación profesional dual y también reskilling, upskilling de los propios empleados. Y es llamativo, efectivamente, que haya problemas de talento en estas empresas y a su vez tengamos una tasa de desempleo tan grande, porque estas empresas necesitan más profesionales y muchas veces les cuesta. También hablamos, uno de los temas que surge, su problema es
cómo atraer talentos en ciertas zonas geográficas. Que eso también es un reto al que se enfrentan. Pero es muy importante lo que decía usted antes, por ejemplo, una de las cuestiones es que pagan ustedes mal. Cuando se habla del empresariado, casi que se criminaliza el empresariado, en un país que criminaliza el empresariado tiene un futuro más o menos oscuro, pero es cierto que se habla de los sueldos, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando se habla del salario mínimo, y es muy interesante esto, por eso le decía a usted que es un fascista por partida triple, ¿no? Esta noche, ¿no? Porque usted decía, no, es que las grandes empresas no tenemos un problema de sueldos. Es un chiste, ¿eh? Es un chiste solo. Las grandes empresas no tenemos... Hay que hacer así, comillas. Comillas, ironía. Las grandes empresas no tenemos un problema de sueldos. Fundamentalmente, cuando se eleva el salario mínimo, a quien está perjudicando, en caso de captación, lógicamente, de nuevos empleados o de mantenimiento del empleo, es a la pequeña empresa, porque la mediana empresa no tiene ese problema, como tampoco lo tiene la grande, ¿no? Sí. A ver, estas empresas sí que es verdad que tienen más capacidad económica a la hora de hacer además más contrataciones y de pagar mejores salarios porque lo tienen. Al final, cuando tú tienes volumen, o sea, ese volumen, ese crecimiento, es porque tienes que ser bueno en algo, ¿no? Entonces estas empresas normalmente es en algún sector, en algún mercado o a través de la innovación tienen un producto y esos tienen buenos márgenes. De hecho, entonces a más margen, más inversión puedes hacer en las personas. Y además es un aspecto... Nosotros hemos publicado un informe, justo hicimos nuestro evento anual la semana pasada y estamos sacando un informe nuevo sobre las claves del éxito, que son 7 más un factor. Y el primer factor es la cultura y el talento. Estas son empresas que han entendido que para tener éxito hoy en día una empresa vale lo que valen sus profesionales. Con lo cual, si hay algo en lo que no escatiman es en los profesionales, porque ese es el valor real de una empresa. Margarita. Pues yo tengo una curiosidad que en cómo se enuncia el creciendo, si ese 100 tiene en número, ¿tiene alguna explicación o simplemente es un juego de números y palabras? A ver, es un juego, pero tiene una lógica detrás. Cuando se montó Creciendo, que Creciendo es un proyecto que se creó hace 8 años, se dijo, para tener impacto hay que tener 10 empresas de 10 sectores, con lo cual, porque esa multisectorialidad es lo que aportaría valor a la comunidad. Entonces dijeron 10 por 10, 100. Y entonces el objetivo durante los primeros 5 años fue llegar a 100 empresas. Ese objetivo está superado. Ahora mismo somos 125, 10 que se acaban de incorporar, 135. Entonces, a día de hoy se nos ha quedado obsoleto, pero es verdad que es ese juego de palabras y hace referencia al tamaño de la comunidad empresarial que queremos agrupar. A ustedes les ocurre una cosa, y es que cuando... O sea, es un club, que decía un club selecto, decía José Luis, es un club selecto donde tú llegas... pero si te pasas de los 500 millones te echan del club. Cuando ya he ganado, me echan del club. Bueno, habrá otros clubes, ¿no? Habrá otros es así, ¿no? Se supone. Sí, o sea, nosotros, Y un deseo también. Una vez que te pasas de los 500 millones ya no puedes estar en Creciendo. a ver, O te quedas como socio honorario. No, fíjate, todavía estamos viendo realmente cómo articularlo, porque como decía, esto nació hace 8 años y todavía estamos en ese camino. Hasta ahora el foco ha sido en generar comunidad y las empresas, y ya veremos a futuro cómo gestionamos ese movimiento de las salidas o esa graduación de las empresas que pasarían a un concepto de alumni. Yo matizar que nosotros no nos gusta referirnos a un club, ¿no? Porque un club tiene un término así un poco de... permítame la licencia. Son cosas de José Luis. Nosotros nos gusta decir más una comunidad, ¿no? Porque detrás del concepto comunidad, al final, y una de las claves de Creciendo es dar y recibir. O sea, tú estás dentro y por el hecho de estar dentro de esta comunidad excelente, vas a recibir lo que la Fundación pone a tu disposición, que son los grandes temas que hay que trabajar para el crecimiento empresarial. Pero también tienes que dar, ¿no? Y al final lo que ha funcionado muy bien dentro de la Fundación es la colaboración entre empresas. Sí, las sinergias, ¿no? Las En sinergias, todos los sentidos. pero, y la generosidad que ha habido entre las empresas. Nosotros, por ejemplo, lo que buscamos es un ejemplo, ¿no? De repente, pues, hace poco hacemos un taller, por ejemplo, de crecimiento inorgánico. Entonces son varias empresas las que vienen a contar su experiencia en esto. O, por ejemplo, hicimos el evento anual la semana pasada y para hablar de transformación digital, uno de los mejores ejemplos que tenemos en la Fundación, y permíteme que haga publicidad, pero es que tengo que decir el nombre de la empresa, es Trops. Trops es una empresa que es líder en España y a nivel europeo en mangos y aguacates. Pues es el mejor ejemplo de transformación digital dentro de la Fundación. Y la gente se sorprende, porque es una empresa del sector primario. Y lo ha conseguido digitalizar a 3.500 agricultores, han conseguido a través de la digitalización generar 600 categorías de calidad de producto
todo a través de la digitalización. Entonces es un ejemplo Ya, y esto enriquece a las demás. Déjeme que ahora me parece bien el término club, porque en un club se ayudan unos a otros y eso al final es lo que hacen ustedes. Por cierto, el dato que daba de las pymes, ni María tenía razón ni yo tampoco. Ni es el 60% No, que más, decía ella, más del 60%. ni el 80% que decía yo, es el 70%. Nosotros, yo por ejemplo, yo sé que por ejemplo las ETIs, la supuesta categoría de las ETIs, esas 1.800 empresas generan 1 millón de empleos directos y es equivalente, yo lo sé respecto al sector privado, es el 7% de empleo en el sector privado. Eso es que es muy importante, el 99,8% del tejido empresarial, el 70% del empleo y el 60% de las ventas nacionales, que es muy importante. O sea, quiero decir que el tejido pequeño y mediano es muy relevante. Lo que yo creo que es importante es que nos tenemos que sentir orgullosos de tener estas empresas dentro de España, ¿no? De decir, oye, es que hay unas joyas de la corona, son desconocidas, pero son unas empresas fantásticas. Y yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos. Bueno, y que Castilla y León además está muy bien representada en esta... Espero que se haya olvidado alguna de Ávila, porque no ha habido ninguna. Ávila... de momento no tenemos... No ha citado ninguna de Segovia y es segoviano, de Segovia lo cual tenemos, yo le tengo que recriminar. De Segovia tenemos a Copese. Bueno, no vamos a hacer una guerra provincial ahora. No, si es porque da la sensación de... Me ha resultado como cuando dicen ¿dónde llega el AVE? Y al final, siempre Ávila la pobre Ávila Ávila no, pero Segovia sí, que es Copese, Cooperativa Pecuaria No es lo Segovia. mismo, Ávila que Segovia, pero bueno.